Capítulo 4. El tiempo de los teoremas. Estamos a principios de mayo. Es mediodía y el sol brilla encima del parque de la Villette, en el norte de París. Frente a mí se alza la ciudad de las ciencias y de la industria, con la geoda en primer plano. Esta extraña sala de cine, construida a mediados de la década de 1980, se asemeja a una gigantesca bola con facetas de 36 metros de diámetro. Es un lugar muy transitado. Hay turistas con la cámara de fotos en la mano que acuden a ver el curioso edificio parisino. Encontramos familias que dan su paseo del miércoles. Algunos enamorados sentados en la hierba o caminando de la mano. De vez en cuando, un corredor zigzaguea en medio de la ola de residentes del barrio que pasan indiferentes, echando apenas un vistazo a la extraña aparición de esta esfera espejada en medio de su vida cotidiana. Por todas partes, los niños se divierten observando en ella la imagen deformada del mundo que los rodea. Por mi parte, si hoy estoy aquí, es porque su geometría me interesa particularmente. Comienzo a aproximarme, examinándola con atención. Su superficie está compuesta por miles de espejos triangulares embalsamados unos con otros. A primera vista, el ensamblaje puede parecer perfectamente regular. Sin embargo, tras escrutar unos minutos el edificio, empiezo a descubrir varias irregularidades. Alrededor de ciertos puntos muy precisos, los triángulos se deforman y se amplían como si estuviesen estirados por una malformación de la estructura. Mientras que en casi toda la esfera forman una malla perfectamente regular, agrupándose en hexágonos de 6, existe una docena de puntos particulares en torno a los cuales solo se agrupan 5 triángulos. En pantalla, representación de la geoda y de sus miles de triángulos. Los puntos en los que se agrupan 5 triángulos están señalados de gris oscuro. Estas irregularidades son casi invisibles a primera vista. De hecho, pasan desapercibidas a la mayoría de los paseantes. Sin embargo, para mis ojos de matemático, nada tienen de asombroso. Incluso he de decir que esperaba encontrarlas. El arquitecto no ha cometido ningún error. De hecho, existen en el mundo muchos otros edificios que tienen una geometría similar. Y todos ellos presentan esta misma docena de puntos, cuyas piezas básicas forman grupos de 5 en lugar de 6. Estos puntos son los resultados de limitaciones geométricas ineludibles, descubiertas hace ya más de 2000 años por los matemáticos griegos. Teeteto de Atenas es un matemático del siglo IV antes de nuestra era, y a él se le suele atribuir la descripción completa de los poliedros regulares. Un poliedro en geometría es simplemente una figura tridimensional delimitada por varias caras planas. Así, los cubos y las pirámides forman parte de la familia de los poliedros, contrariamente a las esferas y los cilindros, cuyas caras son redondeadas. La geoda, con sus caras triangulares, puede considerarse igualmente un poliedro gigante, aunque su gran número de caras hace que de lejos parezca una esfera. Teeteto se interesó muy especialmente por los poliedros perfectamente simétricos, es decir, aquellos cuyas caras y ángulos son todos iguales. Y su descubrimiento es, cuanto menos, desconcertante. No encontró más de 5 y demostró que no existe ningún otro. 5 sólidos solamente, ni uno más. En pantalla, de izquierda a derecha, el tetraedro, el hexaedro, el octaedro,
el dodecaedro y el icosaedro. Todavía hoy es habitual designar los poliedros según su número de caras, escrito en griego clásico, seguido del sufijo edro. Así, el cubo con 6 caras cuadradas recibe en geometría el nombre de hexaedro. Por su parte, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro tienen respectivamente 4, 8, 12 y 20 caras. Más adelante se dará a estos 5 poliedros el nombre de sólidos platónicos. ¿De Platón? ¿Y por qué no de Teeteto? La historia es a veces injusta, y no son siempre los descubridores quienes reciben los honores de la posteridad. El filósofo ateniense no tiene nada que ver con el descubrimiento de los 5 sólidos, pero los volvió célebres debido a una teoría que los asocia con los elementos del cosmos. El fuego se asocia al tetraedro, la tierra al hexaedro, el aire al octaedro y el agua al icosaedro. En cuanto al dodecaedro, con sus caras pentagonales, Platón pretendía que se trataba de la forma del universo. Hace mucho tiempo que la ciencia abandonó esta teoría y, sin embargo, sigue siendo habitual asociar a Platón los 5 poliedros regulares. Para ser totalmente honestos, es preciso decir que Teeteto tampoco fue el primero en descubrir estos 5 sólidos. Encontramos modelos esculpidos o descripciones escritas mucho más antiguas. Así, en Escocia, se ha descubierto una colección de bolitas de piedra esculpida que reproducen la forma de los sólidos platónicos y que dataría de 1000 años antes del matemático griego. Estas piezas se conservan en la actualidad en el Museo Ashmolean de Oxford. Entonces, ¿Teeteto no es mejor que Platón? ¿Es él también un impostor? No exactamente, ya que, si bien es cierto que las 5 figuras ya se conocían anteriormente, él fue el primero en demostrar con claridad que la lista estaba completa. Es inútil seguir buscando, nos dice Teeteto. Nadie encontrará otras jamás. Esta afirmación tiene algo de reconfortante. Nos saca de una duda terrible. Todo está ahí. Esta etapa es representativa de la forma en la que los matemáticos griegos van a abordar las matemáticas. Para ellos, no se trata únicamente de hallar soluciones que funcionan. Quieren agotar el problema, quieren asegurarse de que no se les escapa nada, y para ello van a llevar hasta la cumbre el arte de la exploración matemática. Regresemos ahora a nuestra geoda. La demostración de Teeteto es inapelable. Resulta imposible que un poliedro de varios centenares de caras sea perfectamente regular. ¿Qué hacer entonces si eres arquitecto y deseas crear un edificio que se asemeje todo lo posible a una esfera totalmente regular? Es difícil técnicamente concebir el edificio en una sola pieza. No hay nada que hacer. Es preciso ensamblar una multitud de pequeñas caras. Pero, ¿cómo crear semejante estructura? Cabe imaginar diversas soluciones. Una de ellas consiste en coger uno de los sólidos platónicos para modificarlo. Observemos, por ejemplo, el icosaedro. Con sus 20 caras triangulares, es el que parece más redondo de los 5. Para hacerlo más flexible, es posible cortar una de sus caras en otras más pequeñas. El poliedro obtenido puede deformarse entonces como si lo infláramos soplando dentro, a fin de aproximarse lo más posible a una esfera. Por ejemplo,
En pantalla, esto es lo que sucede si subdividimos cada cara del icosaedro en 4 triángulos más pequeños. El icosaedro. Icosaedro con caras recortadas en 4. Icosaedro con las caras recortadas e inflado. En geometría, este poliedro se denomina geoda. Etimológicamente, alude a una figura que tiene la forma de la Tierra, es decir, que se asemeja a una esfera. El principio no es muy complicado. Esta construcción es exactamente la utilizada para la geoda de La Villette. No obstante, la subdivisión de las caras es mucho más fina. Los triángulos básicos del icosaedro se recortan esta vez en 400 triángulos más pequeños, lo que suma un total de 8000 facetas triangulares. En realidad, la geoda consta de algo menos de 8000 facetas, solamente 6433, porque no está completa. Su base apoyada en el suelo está truncada y faltan algunos triángulos. Lo cierto es que esta estructura permite explicar la presencia de las 12 irregularidades. Estas corresponden simplemente a los 12 vértices del icosaedro de base. Dicho de otro modo, son los puntos donde se juntan de 5 en 5 los grandes triángulos de partida para formar las puntas del icosaedro. Estos vértices, puntiagudos en un principio, se achataron durante la multiplicación de las caras, hasta el punto de tornarse prácticamente invisibles. No obstante, su presencia sigue anclada en la disposición de los triángulos, y las 12 irregularidades están ahí para recordárselo a los transeúntes atentos. Sin duda, Teeteto distaba mucho de imaginar que sus investigaciones permitirían un día la construcción de edificios como la geoda. Y en esto radica el extraordinario poder de las matemáticas que desarrollaron los sabios de la antigua Grecia. Poseen una formidable capacidad de engendrar ideas nuevas. Los griegos van a empezar poco a poco a desligar sus cuestionamientos de problemáticas concretas, generando así, por simple curiosidad intelectual, modelos originales e inspiradores. Aunque a menudo parecen carecer de utilidad concreta en el momento de su concepción, estos modelos acaban a veces por revelarse asombrosamente útiles mucho tiempo después de la desaparición de sus creadores. Hoy en día encontramos los 5 sólidos platónicos en diferentes contextos. Por ejemplo, pueden servir de dados en los juegos de sociedad. Su regularidad garantiza que el dado esté equilibrado, es decir, que todas las caras tengan las mismas probabilidades de salir. Todo el mundo conoce el dado cúbico de 6 caras, pero los jugadores más inveterados saben que numerosos juegos utilizan igualmente las otras 4 formas para variar los placeres y las probabilidades. Al alejarme de la geoda, me cruzo con unos niños que han sacado un balón y empiezan un partido de fútbol improvisado sobre el césped de La Villette. Sin sospecharlo, en ese instante ellos también le deben mucho a Teeteto. ¿Se han percatado de que su balón posee igualmente sus motivos geométricos? La mayoría de los balones de fútbol están formados siguiendo el mismo modelo. 20 piezas hexagonales, las de 6 lados, y 12 piezas pentagonales, las de 5 lados. En los balones tradicionales, los hexágonos son blancos, mientras que los pentágonos son negros. E incluso cuando la superficie del balón está impresa con ilustraciones diversas y variadas,
Basta con observar atentamente las costuras que delimitan las diferentes piezas para ver reaparecer inexorablemente los 20 hexágonos y los 12 pentágonos. Un icosaedro truncado. Este es el nombre que le dan los geómetras al balón de fútbol. Y su estructura es fruto de las mismas construcciones que de la geoda. Ha de ser lo más regular y lo más redonda posible. Solo que para llegar a este resultado, los creadores de este modelo han empleado un método diferente. En lugar de subdividir las caras a fin de redondear los ángulos, simplemente han elegido cortar los ángulos. Imagina que tienes un icosaedro de plastilina y coges un cuchillo y cortas simple y llanamente los vértices. Los 20 triángulos con las puntas cortadas se convierten en hexágonos, mientras que las 12 puntas eliminadas hacen aparecer los 12 pentágonos. Los 12 pentágonos del balón de fútbol tienen, pues, el mismo origen que las 12 irregularidades de la superficie de la geoda. Son las ubicaciones originales de los 12 vértices del icosaedro. Y esa joven con pañuelo en mano con la que me cruzo al salir del parque de la Villette no parece muy en forma. ¿No será víctima de una maligna proliferación de microicosaedros? En efecto, ciertos organismos microscópicos, como los virus, adoptan naturalmente la forma de icosaedros o de dodecaedros. Tal es el caso, por ejemplo, de los rinovirus, responsables de la mayoría de los catarros. Si estas minúsculas criaturas adoptan tales formas, es por las mismas razones por las que las empleamos en arquitectura o para fabricar nuestros balones, en aras de la simetría y de la economía. Gracias a los icosaedros, los balones solo están compuestos de dos tipos de piezas diferentes. Del mismo modo, la membrana de los virus solo está compuesta por algunos tipos de moléculas diferentes, 4 en el caso del rinovirus, que encajan las unas en las otras, repitiendo siempre el mismo motivo. El código genético necesario para la creación de un envoltorio semejante es, pues, mucho más conciso y económico que si hubiera sido preciso describir una estructura sin ninguna simetría. Una vez más, Teeteto se habría sorprendido mucho al descubrir hasta dónde llegan a esconderse sus poliedros. Salgamos definitivamente del parque de la Villette y retomemos el curso cronológico de nuestra historia. ¿Cómo llegaron los antiguos matemáticos como Teeteto a hacerse preguntas cada vez más generales y teóricas? Para comprenderlo, hemos de remontarnos algunos miles de años atrás, por el perímetro oriental del Mediterráneo. Mientras las culturas babilónica y egipcia se apagaban lentamente, la Grecia antigua va a conocer su época más gloriosa. A partir del siglo VI antes de nuestra era, el mundo griego entra en un periodo de ebullición cultural y científica sin precedentes. La filosofía, la poesía, la escultura, la arquitectura, el teatro, la medicina o incluso la historia son otras tantas disciplinas que van a conocer una auténtica revolución. Todavía hoy, la excepcional vitalidad de este periodo preserva su parte de fascinación y misterio. En este vasto movimiento intelectual, las matemáticas van a ocupar un lugar predilecto. Cuando pensamos en la antigua Grecia, la primera imagen que nos viene a la cabeza es con frecuencia la de la ciudad de Atenas, dominada por su acrópolis. Nos imaginamos allí
deambulando en medio de los templos de mármol del Pantélico y de algunos olivos, entre los ciudadanos con toga blanca que acaban de inventar la primera democracia de la historia. Ahora bien, esta visión dista mucho de representar el conjunto del mundo griego en toda su diversidad. En los siglos 8 y 7 a.C., una multitud de colonias griegas se propagaron por el perímetro mediterráneo. Estas colonias se mezclaron a veces con los pueblos locales, adoptando en parte sus costumbres y su modo de vida. No todos los griegos vivían de la misma forma, ni mucho menos. Su alimentación, su tiempo de ocio, sus creencias y sus sistemas políticos varían considerablemente de una región a otra. Así pues, las matemáticas griegas no surgen en un lugar restringido donde todos los sabios se conocen y se cruzan a diario, sino en una vasta zona geográfica y cultural. El contacto con las civilizaciones más antiguas de las que será heredera y la mezcla de su propia diversidad serán dos de los motores de la revolución matemática. Son muchos los sabios que efectuarán a lo largo de su vida una peregrinación a Egipto o a Oriente Medio como paso obligado de su aprendizaje. De este modo, una buena parte de las matemáticas babilónicas y egipcias se verán integradas y prolongadas por los sabios griegos. Es en la ciudad de Mileto, en la costa sureste de la actual Turquía, donde va a nacer, a finales del siglo VII a.C., el primer gran matemático griego, Tales. Pese a las múltiples fuentes que lo mencionan, hoy resulta difícil extraer informaciones fiables acerca de su vida y sus trabajos. Como sucede con muchos de los sabios de esa época, tras su muerte, algunos de sus discípulos, en un exceso de celo, forjarán diversas leyendas hasta el punto de que se ha vuelto difícil discernir entre lo verdadero y lo falso. Los científicos de esa época no tenían excesivos reparos éticos, y no resultaba infrecuente verlos hacer sus comprendas con la verdad cuando ésta no era de su agrado. Entre las múltiples historias que circulan sobre él, se cuenta, por ejemplo, que Tales era especialmente distraído. El sabio Milesio había sido el primer espécimen de una larga tradición de sabios despistados. Una anécdota cuenta que una noche lo vieron caer a un pozo mientras paseaba con los ojos dirigidos hacia el cielo, observando estrellas. Otra nos cuenta que murió con cerca de 80 años, mientras asistía a una competición deportiva. Al parecer, estaba tan cautivado por el espectáculo que se había olvidado de beber y de comer. Sus proezas científicas son también objeto de relatos singulares. Tales habría sido el primero en haber predicho correctamente un eclipse de sol. Este eclipse se produjo en plena batalla entre medos y lidios, a orillas del río Alis, en el oeste de la actual Turquía. Ante la irrupción de la noche en pleno día, los combatientes, creyendo que se trataba de un mensaje de los dioses, decidieron inmediatamente hacer las paces. Hoy en día, predecir los eclipses o reconstruir los del pasado se ha convertido en un juego de niños para nuestros astrónomos. Gracias a ellos, sabemos que este eclipse tuvo lugar el 28 de mayo del año 584 a.C., lo cual convierte la batalla de Alis en el acontecimiento histórico más antiguo que sabemos datar con semejante precisión. En el transcurso de un viaje a Egipto, Tales va a lograr lo que se considerará su mayor éxito.
Se cuenta que el faraón Amasis en persona le lanzó el desafío de medir la altura de la Gran Pirámide. Hasta entonces, todos los sabios egipcios que habían sido consultados habían fracasado en esta cuestión. Tales no solo aceptará el reto, sino que lo hará con elegancia, empleando un método especialmente ingenioso. El sabio Milesio clavó un bastón verticalmente en el suelo y aguardó el momento del día en el que la longitud de su sombra era igual a su altura. En ese preciso momento hizo medir la sombra de la pirámide, que también debía ser igual a su altura. Listo. En pantalla, representación gráfica. La historia es ciertamente bonita, pero una vez más, su realidad histórica es incierta. Tal como se cuenta, la anécdota es además bastante despectiva para con los sabios egipcios de la época, cuando papiros como el de Amés muestran que estos últimos sabían calcular perfectamente la altura de sus pirámides más de 1000 años antes de la llegada de Tales. ¿Dónde está entonces la verdad? ¿Midió Tales realmente la altura de la pirámide? ¿Fue él quien utilizó por primera vez el método de la sombra? ¿Y si se hubiera contentado con medir la altura de un olivo delante de su casa en Mileto? Sus discípulos se habrían encargado de adornar la historia tras su muerte. Hay que rendirse ante la evidencia. Probablemente nunca lo sabremos. Sea como fuere, la geometría de Tales es perfectamente real. Y tanto si lo aplicó a la Gran Pirámide como a un olivo, el método de la sombra no pierde un ápice de su genialidad. Este método constituye un caso particular de una propiedad que hoy recibe su nombre, el teorema de Tales. A Tales se le atribuyen otros hallazgos matemáticos. Estos aparecen en pantalla. Todo diámetro divide el círculo en dos partes iguales. Figura 1. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. Figura 2. En dos rectas secantes, los ángulos opuestos al vértice son iguales. Figura 3. Si un triángulo tiene sus tres vértices en una circunferencia y uno de sus lados pasa por el centro del círculo, entonces se trata de un triángulo rectángulo. Figura 4. Este último enunciado también se denomina a veces teorema de Tales. Pasemos a examinar esta extraña palabra, que tanto fascina como asusta. ¿Qué es un teorema? Etimológicamente, la palabra procede de las raíces griegas thea, contemplación, y arao, mirar, ver. Así, un teorema sería un tipo de observación sobre el mundo matemático, un hecho que habría sido constado, examinado y registrado por los matemáticos. Los teoremas pueden transmitirse tanto de forma oral como por escrito, y se asemejan a las recetas de la abuela o a los refranes meteorológicos que ya se han probado a lo largo de las generaciones y en cuya veracidad confiamos. Una golondrina no hace verano, el laurel calma el reumatismo y el triángulo 3, 4, 5 tiene un ángulo recto. Son afirmaciones que creemos verdaderas y que tratamos de recordar para reutilizarlas en el momento oportuno. Según esta definición, los mesopotámicos, los egipcios y los chinos también enunciaron teoremas. Sin embargo, a partir de Tales, los griegos van a conferirle una nueva dimensión. Para ellos, un teorema no solo debe enunciar una verdad matemática, sino que ésta ha de formularse de la manera más general posible y acompañarse de una demostración que la valide. Volvamos a una de las propiedades atribuidas a Tales.
El diámetro de un círculo divide a este en dos partes iguales. Semejante afirmación puede antojarse bastante decepcionante viniendo de un sabio de la envergadura de Tales. Parece algo evidente. ¿Por qué habría que haber esperado hasta el siglo VI a.C. para que se enunciase una afirmación tan trivial? No cabe la menor duda de que los sabios egipcios y babilonios debían de saber esto desde hacía mucho tiempo. No obstante, conviene no equivocarse. La audacia de la propiedad enunciada por el sabio Milesio no radica tanto en su contenido como en su formulación. Tales se atreve a hablar de un círculo sin precisar cuál. Para enunciar la misma regla, los babilonios, los egipcios o los chinos se habrían servido de un ejemplo. Habrían dicho, dibuja un círculo cuyo radio mida 3 y uno de sus diámetros. Este diámetro divide el círculo en dos partes iguales. Y si un ejemplo no es suficiente para comprender la regla, se ofrece un segundo, un tercero o un cuarto si es preciso. Tantos ejemplos como haga falta para que el lector comprenda que puede repetir la misma operación con cada círculo que encuentre, pero jamás se formula una afirmación general. Tales llega más lejos. Coge un círculo cualquiera, el que tú quieras, sin que yo lo sepa. Puede ser gigantesco o minúsculo. Dibújalo en horizontal, en vertical o en un plano inclinado. Me da igual. Me es completamente indiferente tu círculo en particular y tu forma de trazarlo. Y sin embargo, afirmo que su diámetro lo corta en dos partes iguales. Mediante esta operación, Tales otorga definitivamente a las figuras geométricas la categoría de objetos matemáticos abstractos. Esta etapa del pensamiento se asemeja a la que había llevado 2000 años antes a los mesopotámicos a considerar los números con independencia de los objetos contados. Un círculo ya no es una figura dibujada en el suelo, en una tablilla o en un papiro. El círculo se convierte en una ficción, una idea, un ideal abstracto, todas cuyas representaciones reales no son sino avatares imperfectos. A partir de entonces, las verdades matemáticas podrían enunciarse de forma concisa y general, independientemente de los diversos casos particulares que abarquen. Estos son los enunciados que los griegos denominarán de aquí en adelante teoremas. Tales tuvo varios discípulos en Mileto. Los dos más célebres fueron Anaxímenes y Anaximandro. Anaximandro tuvo a su vez discípulos, y entre ellos un tal Pitágoras, cuyo nombre quedará ligado al teorema más famoso de todos los tiempos. Pitágoras nació a comienzos del siglo VI a.C., en la isla de Samos, situada frente a la costa de la actual Turquía, a unos kilómetros solamente de la ciudad de Mileto. Tras una juventud de aprendizaje viajando por el mundo antiguo, Pitágoras decidió afincarse en la ciudad de Crotona, en el sudeste de la actual Italia. Allí fundaría su escuela en el año 532 a.C. Pitágoras y sus discípulos no solo son matemáticos y científicos, sino también filósofos, religiosos y políticos. Ahora bien, es preciso decir que, si la transpusiéramos a nuestra época, la comunidad formada por Pitágoras pasaría sin duda por una secta de lo más oscura y peligrosa.
La existencia de los pitagóricos está regida por un conjunto de reglas precisas. Quien pretenda incorporarse a la escuela debe pasar un periodo de 5 años en silencio. Los pitagóricos no poseen nada individualmente. Todos sus bienes se ponen en común. Para reconocerse entre ellos, emplean diferentes símbolos, como la tetractis o el pentagrama con forma de estrella de 5 puntas. Por otra parte, los pitagóricos se consideran personas iluminadas y estiman normal que les corresponde ejercer el poder político. Se opondrán firmemente a las rebeliones de las ciudades que rechazan su autoridad. De hecho, Pitágoras hallará la muerte durante uno de estos disturbios a sus 85 años. El número de leyendas de toda índole inventadas en torno a Pitágoras es asimismo impresionante. Resulta fácil constatar que a sus discípulos no les faltaba imaginación. Según ellos, Pitágoras sería el hijo del dios Apolo. El nombre de Pitágoras significa, de hecho, literalmente, el que ha sido anunciado por la pitonisa. La pitonisa de Delfos era en efecto el oráculo del templo de Apolo, y es quien habría anunciado a los padres de Pitágoras el próximo nacimiento de su vástago. Según el oráculo, Pitágoras debía convertirse en el más hermoso y sabio de los hombres. Con semejante nacimiento, el sabio griego estaba predestinado para las grandes hazañas. Pitágoras recordaba todas sus vidas anteriores. Entre otras cosas, había sido uno de los héroes de la guerra de Troya bajo el nombre de Euforbo. En su juventud, Pitágoras participó en los Juegos Olímpicos y ganó todas las pruebas de pugilato, predecesor de nuestro boxeo. Pitágoras es el inventor de las primeras escalas musicales. Pitágoras es capaz de caminar por los aires. Pitágoras murió y resucitó. Pitágoras posee talentos de adivino y sanador. Pitágoras domina a los animales. Pitágoras tiene un muslo de oro. Si la mayor parte de estas leyendas son suficientemente disparatadas para no concederles crédito, en otros casos, en cambio, es difícil pronunciarse. Por ejemplo, ¿es cierto que Pitágoras fue el primero que utilizó la palabra matemáticas? Los hechos son tan inciertos que algunos historiadores han llegado incluso a aventurar la hipótesis de que Pitágoras habría sido un personaje puramente ficticio, imaginado por los pitagóricos para servirles de figura tutelar. Dado que no podemos aprender más sobre el hombre, volvamos a aquello que hará que siga siendo conocido por todos los colegiales del mundo más de 2500 años después de su muerte. El teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice este famoso teorema? Su enunciado puede antojarse sorprendente, pues establece un vínculo entre dos nociones matemáticas que no parecen guardar relación alguna: los triángulos rectángulos y los números cuadrados. Retomemos nuestro triángulo rectángulo preferido, el 3, 4, 5. A partir de las longitudes de sus lados, es posible construir 3 números cuadrados: 9, 16 y 25. Cabe advertir una extraña coincidencia. 9 más 16 es igual a 25. La suma de los cuadrados de los lados 3 y 4 es igual al cuadrado del lado 5. Podríamos creer que se trata de una casualidad, y sin embargo, si intentamos reproducir este cálculo en otro triángulo rectángulo, sigue funcionando. Tomemos, por ejemplo, el triángulo 65, 72, 97 que encontramos en la tablilla babilónica Plimpton.
Los tres números cuadrados correspondientes son 4225, 5184 y 9409. Y la regla no falla. 4225 más 5184 es igual a 9409. Con estos grandes números, resulta difícil creer en una simple coincidencia. Puedes probar con todos los triángulos rectángulos que quieras, pequeños o grandes, finos o anchos, siempre funcionan. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los dos lados que forman el ángulo recto es siempre igual al cuadrado del tercer lado, que se llama hipotenusa. Y esto funciona también en el otro sentido. Si en un triángulo la suma de los cuadrados de los dos lados más pequeños es igual al cuadrado del más grande, entonces se trata de un triángulo rectángulo. He aquí el teorema de Pitágoras. Por supuesto, no sabemos de veras si Pitágoras o sus discípulos contribuyeron realmente a descubrir este teorema. Aunque los babilonios no lo hayan formulado jamás de la forma general que acabamos de ver, es probable que conocieran ya este resultado más de 2000 años antes. Sin él, ¿cómo habrían podido describir con tal precisión todos los triángulos rectángulos que figuran en la tablilla Plimpton? Probablemente los egipcios y los chinos también conocieran el teorema. De hecho, este se enunciará con claridad en los comentarios que se añadirán a los 9 capítulos en los siglos posteriores a su redacción. Según algunas versiones, Pitágoras habría sido el primero en ofrecer una demostración del teorema. No obstante, ninguna fuente fiable permite confirmarlo, y la demostración más antigua que ha llegado hasta nosotros solo aparecerá en los Elementos de Euclides, 3 siglos más tarde.